cada partido tiene sus protagonistas. Sí. Yo les pongo sobre la mesa las cartas, ¿sí? Sí. Y ustedes después eligen de qué quieren hablar, porque finalmente yo soy un servidor de ustedes, ¿sí? Lo aprendí con el tiempo. Al principio me engañaban, Sí. ustedes dos, estos dos señores, y yo pensaba, no, más o menos manejo algo acá. No, hasta que me di cuenta que soy un facilitador de los temas de estos dos muchachos. Pero está bueno igual, está bueno, les puedo asegurar que está bueno. Pero yo pongo sobre la mesa, digo, está el partido, ¿no? El análisis del partido en general. Sí. Pero después está Costas, está Úbeda, Ujú. está Maravilla Martínez, está Ceballos, está Almendra, está Cavani, está Ander Herrera, está Gabriel Rojas, está Nardoni, Sí. está Úbeda. Otra vez. Ya lo había nombrado. Sí. Bueno, pero Úbeda apareció varias veces. Se lo en toda la merece. tarde. Se merece 2 3 nuevamente. A Maravilla lo nombré también. Sí. Sí. Y vuelve a aparecer Velasco, si Maravilla. querés que lo nombraste. Está Velasco. Ah. ¿Por dónde empezamos? Y yo creo que lo que... El título más fuerte, aún con toda la épica y con todo lo que logró, Sí. el título más fuerte es ¿Boca volvió a autoflagelarse? Sí, claramente. Sin dudas. Claramente. El título más fuerte es Boca no sabe perder levantando los brazos, saludando a su gente y que la gente se Exacto. abrace y se vaya a la casa diciendo, bueno, ¿qué va a ser? Se Es una hizo. derrota. Se hizo lo que pudo. Las No. derrotas de Boca siempre son con daños colaterales. Sí, Son porque catastróficas. siempre pasa algo extraño. ¿Se acuerdan lo que pasó con el proceso de Gago? Que iba bien encaminado después de aquel traspié grosero contra Alianza Lima. Iba bien encaminado. Había pasado lo mismo que aquí. Había ganado una serie de partidos consecutivos y después bajó un plato volador y le transformó el cerebro y mostró un planteo insólito en la cancha de River. Bueno, el domingo pasó exactamente lo mismo. Sí. Estaba bastante bien encaminado este nuevo proceso después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Y el domingo bajó un plato volador y le lavó la cabeza a todos. Y se dio algo muy curioso. Yo lo estudié cuando estudiaba la historia de los movimientos políticos en algún momento de, no sé si De la el colegio. historia. Sí, en algún momento. Cuando alguien ve una cosa que es de una manera y el 99% ve de otra manera, a ese 1% se lo llama la minoría esclarecida. Porque, entre comillas, ¿no? Porque es casi Sí, sí. una burla. Porque ven algo que el resto no ve. Pero están equivocados. Bueno, lo de Úbeda y el cuerpo técnico de Boca el otro día fue una visión de minoría esclarecida. Ellos vieron algo que nadie más en el mundo vio. Y quedó clarísimo. Yo nunca escuché una reprobación para un cambio como la del otro día de Ceballos. Sí, fue insólito sobre todo porque sacaste al jugador que más te rindió en estos últimos 5 partidos. Después, B situación, bueno, después todo lo que sea en el post partido de los familiares o allegados del Changuito Ceballos, poniendo en las redes sociales que era todo cuento, que no estaba cansado y demás. Bueno, terminas llevando eso más a un extremo, pero fue el cambio más raro a menos de este año. Lejos. No sé si lo nombré entre todos esos actores del partido, a Leandro Paredes, Sí. También. al punto tal que también Paredes merece un comentario Sí. por lo poco y nada que rindió en el partido, Sí. lo que no lo transforma en nadie diferente a ningún otro normal. No. Le puede pasar. De hecho, ya en el partido contra Argentinos, Paredes tuvo una actuación discreta. Sí. En todo caso, lo que debiéramos preguntarnos también es si la diferencia entre Argentinos y Racing no terminó siendo, y estas cosas a veces pasan, que el cabezazo de Maravilla rompió el arco de Marchesín y el cabezazo de Tomás Molina se fue a 10 centímetros del Totalmente. palo izquierdo. Sí, 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 totalmente. Porque si es por dominio y por volumen de juego, Argentinos lo maniató mucho más a Boca Sí. de lo que Argentinos, y marcó, preanunció algo de lo que podía venir después, porque en los últimos partidos Boca cada vez se fue descomponiendo más en esta idea de poder jugar teniendo la pelota. Ya un rato del partido contra Talleres lo había insinuado, el partido de Argentinos lo confirmó en el más alto nivel, y el de Racing, su majestad del fútbol hace con la lógica lo que quiere, teniendo menos tiempo la pelota, pero con más convicción, con más carácter, más convencido de poder ganar el partido, lo vino a rubricar. Pero decía, incluso lo de Paredes, porque también es un capítulo la reacción de Sí, Paredes sí. ante Úbeda,
siendo quien es Paredes y habiendo dicho lo que dijo hace 15 días respecto a Úbeda, y al mismo tiempo porque la reacción de Paredes es la misma que la del público. Sí, lo que pasa es que Paredes está jugando el partido. Sí. Escuchemos a Úbeda dando su explicación de la salida de Ceballos, que por supuesto puede ser opinable, porque todo en el fútbol es opinable, y así le explicaba el técnico Geneise. Sí, lo que estábamos viendo con gestos que se venían de Ezequiel, que estaba cansado, y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los 3 partidos anteriores también había salido en los últimos minutos, hizo un desgaste físico muy grande durante todo el tiempo que estuvo en campo, y por eso habíamos tomado esa decisión. No es verdad lo que dice, no es verdad. Primero, que Ceballos sale con partidos definidos, no con partidos a medio definir. Y además no sale a los 20 minutos del segundo tiempo como salió en este caso. Perdón, y además, y te agrego algo. Sí. Uno de los nombres que sí no mencioné, y ahí me acordé mucho de vos viendo su actuación, fue Milton Jiménez. Y lo digo porque Ceballos era para Boca la ilusión de que algo distinto podía llegar a pasar, aún cansado. Y el cambio que Úbeda quiso hacer, más allá, insisto, de lo subjetivo que es el fútbol, lo que pedía claramente era la salida de Milton Jiménez. Entonces, evidentemente, y esto es buenísimo, ¿no? Porque a veces uno piensa, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de los entrenadores? Sí. Es un gran enigma el de por qué a veces los entrenadores piensan tan distinto, no a nosotros, al resto del mundo, a todo el resto del mundo. Y ahí es cuando yo a veces pienso, los entrenadores más de una vez, y creo que en el fondo ellos no se dan cuenta, pero se equivocan. El problema es cuando los entrenadores empiezan a dirigir para otros entrenadores o para el público y no para su equipo, no para sus jugadores. Porque él podía haber pensado, bueno, lo saco a Milton Jiménez, lo dejo a Merentiel de 9, pobre Merentiel ya no sabe de qué juega, porque lo han movido tanto para distintos lugares que no sabe de qué juega, y se queda con Ceballos de delantero. Pero juega con Ceballos y Merentiel, 2 delanteros. Pero hay más errores. Primer error, mal armado el banco de suplentes. Vos tenés 12... Otro capítulo. A veces pienso, lo voy a decir, perdón que te interrumpí, Marce. A veces pienso, no está bien, y en otras digo, como en este instante, bueno, alguna medallita mínima podemos colgarnos a quien cueste lo que cueste y golpearnos el pecho. La semana pasada nosotros analizamos a los delanteros de Boca. Vos el otro día mirabas el banco y decías, ¿qué delanteros tiene Úbeda en el banco? No había. Porque Cavani es un capítulo. Otro capítulo. Yo, siendo de los tipos que todo el tiempo, y sigo creyendo que Cavani es un crack, pero era cuestión de que terminara el año, y aún con Boca campeón, y Boca se debía tener una conversación en serio con Cavani, porque este futbolista que ni siquiera puede entrar para jugar 20 minutos, que le dice al entrenador, no cuentes conmigo porque yo no puedo, bueno, es complicado. Sí, complicado. Bueno, a Cavani lo contábamos, por eso hasta que no pasó la conferencia de Úbeda no sabíamos por qué no había entrado Cavani, ¿no? Iba a entrar por Milton Jiménez Cavani. Eso según lo que dijo Úbeda. Ahora, vuelvo a lo que estaba diciendo. Error en el armado del banco de los suplentes. Vos tenés 12 casilleros para cubrir entre los suplentes. 3 jugadores ofensivos ponés entre los 12. ¿Qué tiene que hacer en el mismo banco de suplentes? Alarcón, Belmonte, juegan de lo mismo. Bataglia, juegan de lo mismo. ¿Para qué tantos mediocampistas? No vas a poner 8 mediocampistas en el partido. ¿Y tenés solamente 3 jugadores ofensivos? ¿Por qué salió Brian Aguirre del banco de los suplentes? Brian Aguirre, una incoherencia absoluta. El partido anterior, contra Argentino, entró. Fue uno de los cambios. Y ahora se queda fuera del banco de los suplentes con 12 lugares por ocupar. ¿Se entiende? Lo insólito también es que, y bueno, habla un poco de lo que analizábamos la semana pasada, es esto de que Boca tiene jugadores, pero muchos jugadores que no juegan, que no tienen ritmo, que no están en competencia, que están, si quieren, díganlo de alguna manera, colgados en el plantel. Descansan apartados, en el confort de lo que es estar en Boca. Exactamente. Y después hay parte, y creo que es el tema también, vos decías Chango Ceballos arriba, también puede jugar Palacios arriba. Sí. Lo ha hecho en Colo-Colo. Tenés razón, es una variable que nunca se consideró. Entonces, nunca se consideran las variables, termina siendo lo mismo. Creo que Úbeda fue preso de lo que fue esta racha de victorias
y se demostró en cancha. Otro error. ¿Cómo va a entrar en este partido caliente Velasco? También, Con todo, Velasco, que es un papelito en el viento, Sí, sí. siempre lo ha demostrado, ¿no? No estamos descubriendo nada. Pero que viene de 60 días de inactividad. Termina siendo igual uno de los nombres con los que empieza y termina el año de Boca. Sí, pero claro, pero Porque Velasco es el que patea el penal Sí, que contra Boca Alianza falla Lima. contra Alianza Lima, y es el nombre involuntariamente, como bien vos decís, porque esto él no tiene nada que ver, de la discordia con la salida de Ceballos. Pero vos tenés un banco de suplentes con jugadores que vienen entrando. Y el primer cambio es a Velasco, que hace 60 días que no juega. La pregunta es clara, y la voy a hacer después de escucharlo a Úbeda, mejor dicho. La pregunta la voy a hacer antes, les voy a dar un minuto para que lo piensen. Sí. Ok. Vamos a escucharlo a Úbeda hablando de qué va a ser esta semana sus encuentros o su encuentro con Riquelme, con Delgado, Sí. para hablar de su futuro. Hasta aquí, el mérito más grande que tenía Úbeda, el mérito más grande que había tenido Úbeda, es que, porque no es sencillo, dirigir a Boca es muy complejo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Dirigir a Boca es muy complejo. Bueno, él había llevado a Boca por el camino de la simpleza. Ujú. Sí. En la simpleza había encontrado su mayor mérito. Ante situaciones complejas como son todas las de dirigir a Boca, ¿qué había hecho Úbeda? Lo mismo que vos, lo mismo que vos, lo mismo que vos. Y eso no lo ponía en un lugar de inseguridad o falta de autoridad. Por el contrario, había tomado todas decisiones lógicas. Sí. Había tenido sentido común. Se había manejado llevando el auto por el medio de la carretera. ¿La chocó Úbeda? Y si la chocó, el chocarlo marca el final de su ciclo como técnico de Boca, porque, como decíamos, cuando de manera ya no mayoritaria, sino unánime, un entrenador toma una decisión y todo, absolutamente todo el auditorio, que eran los hinchas de Boca, interpreta que ese cambio está errado, y además el partido se pierde, porque si no, hasta podía quedar como un error licuado por el resultado, como por ejemplo pasó con Argentinos Claro. Juniors. Con ese error, con esa derrota, con una nueva frustración de local, porque todas las eliminaciones del año Boca las sufrió en la Bombonera. Sí. Se fracturó la relación de Úbeda con el hincha al punto tal de que no pueda volver a reconstruirse. ¿Hay algo que se rompió, que no se puede volver a pegar? ¿Hay algo que se fracturó, que no puede volver a soldar? Quiero preguntarle a mis compañeros si Úbeda la chocó, si no hay reconstrucción, si cuando viene el del seguro dice destrucción total y no hay manera de arreglarlo. Esto dijo Úbeda. Bueno, sí, lógico es que vamos a pensar y ver cómo sigue todo. La verdad que obviamente que hablaremos con Román, con Chelo, de todo lo que viene por delante, y no esperábamos para nada tener que finalizar la temporada ahora. Siempre teníamos la expectativa de seguir avanzando, entonces seguramente ahora planificaremos para lo que viene. ¿Hay futuro para Úbeda en Boca? Yo voy a responder a tu pregunta con otra pregunta que lleva implícita la respuesta. En el mundo Boca, ¿alguien se imagina que el año próximo, cuando empiece la Copa Libertadores, con todo lo que significa la Copa Libertadores ya excesivamente para Boca, Úbeda puede ser el entrenador? ¿Alguien en el mundo Boca? Bueno, salvo los iluminados, ¿no? Que por ahí ven cosas que no ve el resto, cosa que pasa muy habitualmente en este club. ¿Alguien se imagina, después de lo que pasó, a Úbeda, que tiene cero representatividad histórica con Boca, no nos olvidemos de eso, y que se sostuvo por lo que pasó con Miguel Ángel Russo y por lo bueno que él hizo, aún con algunas cosas que hemos señalado aquí, con algunos cambios inentendibles en partidos anteriores? ¿Pero alguien se imagina que Boca va a afrontar el gran desafío de ganar la séptima con Úbeda en el banco? Yo creo particularmente con el tema de Úbeda que es ¿a quién traes? Es la pregunta. Porque hablábamos de la simpleza, recién lo nombrabas vos, Román. ¿Vas a ir a buscar otro Gago? Otro técnico que, al menos con lo que demanda el hincha de Boca, no está de acuerdo, que intenta un planteo táctico que a veces el hincha de Boca no entiende porque no le gusta esa forma de juego, y cuando pierde y no acompaña los resultados es peor.
es raro, no sé para dónde iría Boca si no está con Úbeda. Hay un nombre. Voy a eso. Si estamos ¿Me pensando explico? lo mismo. Sí, hay un nombre Me imagino, que sí. creo, no sé si decir independientemente del resultado de la final, porque a veces el desgaste o el ponerle el punto final a un ciclo no tiene que ver solamente con el resultado de una final. Lo que pasa que en este caso ganar la final es jugar la Copa Libertadores, Sí. y no ganarla es no jugar nada, Claro. porque ese es el abismo. Hay un nombre que creo que ayer lo tuvo que tachar de una posible lista de sucesores de Úbeda si es que lo fuera a buscar, y es Eduardo Domínguez. Claro. Sin dudas. Ayer ahí hay uno menos. Entiendo tu planteo y lo comparto, pero, porque siempre hay un pero, Obvio. si hay alguien que ha relativizado en algunos momentos de su carrera como dirigente la importancia de los entrenadores, ese fue Riquelme. Sí. Bueno, así le fue, ¿no? Exacto. Hace 3 años que no gana nada, Y Boca. por eso después cambió, digo, ¿no? Porque él empezó con los Ibarra o los Bataglia, y después se dio cuenta que necesitaba un entrenador. Bueno, pero con eso Alguien le con fue espalda. bien. Claro, con pero él como el salió fútbol es campeón. extraordinario, Claro. como el fútbol es extraordinario, y doy ligeramente vuelta a la página, como el fútbol es extraordinario, fíjense que en las semifinales nos encontramos con 2 entrenadores que son los que van a jugar la final, Sí. que son los que llevan más tiempo dirigiendo equipos en el fútbol argentino, Sí. y 2 que aunque uno logró salir medianamente de la etiqueta, digo medianamente porque el domingo a la noche volvió a tal condición, Sí. eran 2 interinos. Exacto. Sí. O sea, vos tenías a Sanirato y a Úbeda, Sí. que se entienda lo que digo, dando una mano, Ujú. ¿no? Después de la salida De de un las técnico cuestiones, sí. principal, a uno que lleva 3 años dirigiendo, que va a volver a jugar una final, pero que hace un mes hizo una conferencia de prensa, y varias fueron, ¿no? Una en la que casi que dio a entender que se estaba despidiendo. Sí. Y el cuarto, y ahí nos detenemos, que es el entrenador del, por rendimientos es debatible, por resultados, Mejor equipo el del mejor año. equipo del Sí, año, sin duda. el mejor equipo del año, un entrenador que vuelve a poner sobre la mesa esto de cuál es la forma. No hay una forma, la forma es la que te parece la mejor a vos y la que mejor recepciona a tu grupo, porque vos lo ves a Costas cuando termina el partido con los futbolistas y decís, pero ¿cómo hace para poner un límite? Claro. Pero ¿cómo hace para marcar la distancia entre el entrenador y el futbolista? ¿Cómo hace para mostrarse en un lugar diferente? ¿Cómo hace para tomar decisiones y que el grupo lo legitime? Bueno, de eso se trata. Que cuando se puede festejar, él festeja como un jugador más. Y cuando tiene que tomar decisiones, él muestra que es el entrenador. Sí. A esta altura del partido, el mundo del fútbol una vez más confirma que no hay un entrenador. Hay un entrenador para cada equipo. Y para este Racing, Costas, por cómo los entrena, por cómo los trabaja, por el grupo que tiene alrededor en su cuerpo técnico, pero fundamentalmente por lo que le metió en la cabeza a los jugadores de Racing, es un técnico extraordinario para este momento y para este Racing. Sí, sí, y además Racing tiene sus armas. Ya sabemos que no va a deslumbrarnos el ojo, pero tiene sus armas. Tiene muy buenos jugadores, porque yo no encuentro un 3 mejor que Gabriel Rojas en el fútbol argentino. Y después Maravilla Martínez, que se ha convertido en el boxeador Maravilla Martínez, pero Sí. que metió una mano de nocaut cuando tenía que meterla. Bueno, para eso está. Y vos fíjate, no está Sosa y el equipo no lo siente del todo. Encuentra un reemplazo, una simbiosis que genera un rendimiento, porque eso es estar convencido de la idea. Más allá de que la idea sea una idea que por ahí a mucha gente no le gusta, pero los jugadores están convencidos de la enjundia que les da el entrenador y de que van a entrar a la cancha a dejar la vida por él. Y además habla de, para mí, lo que es la lógica del fútbol. El equipo se arma de atrás para adelante. Un nivel superlativo de García Basso, recuperó un Sí. nivel fantástico. Tiene hoy, porque el fútbol son momentos, al mejor arquero del fútbol argentino. Sí. Igual no hizo falta No, ninguna... esta vez no. No tocó la pelota casi. No, pero No, pero cuando es lo un- han llamado, Sí. Cambesa responde con una solvencia absoluta. Y creo que lo más importante que tiene Racing es la cabeza. Racing tiene más cabeza que fútbol. Sí. Tiene más convencimiento que juego. Porque además, esto alguna vez ya lo hemos dicho, no se trata solamente de palabras con las cuales yo te quiero convencer a fuerza de repetición. Costas dice lo que dice y los convence a los jugadores. Sí. Termina el partido contra River, le ponen un micrófono a Sosa
y le preguntan, ¿están para ser campeones? Y Sosa no contesta como el 99,9% de los futbolistas en esa situación, que es el personaje de este actor que es genial, de Juan Cassette, que todo el tiempo está inventando situaciones respondiendo como un futbolista de lo que le pasa en la vida. No responde Santiago Sosa como no respondió el otro día Maravilla, como no respondió ninguno del juego de Racing. No, bueno, vamos partido a partido, digamos. No hay más paso a paso. Exacto. La cultura de Mostaza Merlo del 2001, que se transformó ya en un hecho folclórico y por eso se lo recuerda como tal, de vamos partido a partido, vamos paso a paso, hasta que Mostaza, que era un tipo muy vivo, después del empate contra Banfield, y cuando muchos dudaban si Racing iba a ser campeón rompió o no, todo, dijo, vamos a ser campeones. Sosa dice, sí, somos candidatos, estamos para ser campeones, claro que no sí. le tienen miedo. Y a nadie se le ocurre pensar que Sosa es un soberbio. No, es un convencido. Totalmente. Cuando Costas decía, vamos a ir a Lima, aun cuando sabía que era menos que Flamengo, no lo decía simplemente para contagiar a los demás. También, por supuesto, para salir de una ola derrotista, ¿no? Para convencer al resto también de que había que ir para adelante. Pero estaba convencido con argumentos. Y es esto que vos decís, Marce, los jugadores de Racing salen a la cancha pensando que van a ganar el partido. Sí. Después la realidad les mostrará otra cosa. Pero ellos salen a jugar pensando que con menos fútbol que en otro tiempo, pero con mucho más carácter que nunca, van a la cancha de Boca y van a ganar el partido. No, además son jugadores que están todo el tiempo al palo en el partido. Nunca salen del partido. Tensión competitiva Nunca. simeonística. Sí, nunca sale del partido. Y eso es importantísimo hoy en un partido del fútbol argentino donde cada pelota te puede decidir si ganas o no el partido. El otro día dijimos aquí que había una similitud en estos técnicos tan poderosos para la llegada con su mensaje a los jugadores. Y pusimos como ejemplos al Boca de Bianchi y al River de Gallardo, que quedaba clarísimo que los jugadores cuando entraban a la cancha, en su cabeza tenían como primer mandamiento que cumplirle al entrenador, que iban a dejar todo lo que fuera, no le importaba quién estuviera mirando, si la familia, si el representante, si el que vino a verlo del Milan. Lo primero que ellos querían es rendirle y cumplirle al entrenador. Dejaban la vida, la piel por su entrenador. Pasó con el Boca de Bianchi, pasó con el River de Gallardo y pasa con el Racing de Costas. Los jugadores entran al campo de juego a dejar la vida por la idea de su entrenador. Gustavo I, rey de Avellaneda, hablando después del partido. La historia la escriben los que ganan. Gustavo, porque no, por más que vos diga, y para mí fue un gran año porque pienso que pudimos llegar con muchos problemas, tuvimos muchos problemas siempre, se nos lesionaban y era difícil y bueno, pero bueno, cuando tenés, como digo siempre, tenés un grupo así, la verdad que es un orgullo. Y pensó bien el partido, y la verdad es que lo armó bien, Sí. Desarticuló a Paredes, que en los últimos tiempos se transformó en la única arma que tenía Boca para gestar juego. Esto también es algo que ya vamos a hablar, por supuesto, más en detalle de lo que significa Boca, pero no quiero tentarme, porque estamos hablando de Racing, y Racing merece seguir por este camino. Armó una columna vertebral muy clara, ¿no? Lo que juega Nardoni, ¿no? Exacto, el arquero, los centrales, Nardoni con Sosa. Lo de Almendra son chispazos, ¿no? Almendra hace 4 cosas por partido. Y en realidad, y parte de ese análisis, porque iba a decir, como hace 4 cosas por partido es que sigue jugando en la Argentina. Y en realidad debería decir 4 cosas y ni siquiera por partido, porque juega 70, 75 minutos, porque habitualmente es un cambio obligado porque merma mucho su condición física. Y después, el amo y señor del gol. Porque a este momento de Ayrton Costa hacía falta lo que hizo Maravilla Martínez para llevarlo puesto y convertir el gol que convirtió. No me olvido de Rojas, que también hoy se transformó en un baluarte, ¿no? Sí, lo de Maravilla Martínez, yo insisto, ¿no? Se ha convertido en un luchador del área
y sin gol en los últimos 10 partidos, pero apareció cuando tenía que aparecer. La mano de Nocao apareció en el momento exacto, porque además en el partido tampoco había tenido mucha participación, más allá de haber cometido 3 faltas en los primeros 3 minutos, una cosa insólita. Pero fíjense, ¿quién fue el primer amonestado del partido? ¿Quién fue el primer jugador que estuvo condicionado? Nardoni. Y después, en un lugar de disputa ardorosa en algún momento, porque después lo salteaban al mediocampo, Nardoni se cuidó y le dio para anular a Paredes y al resto de Boca. Un coloso. Bueno, el segundo tiempo de Nardoni. No, increíble. Fue increíble. Para mostrarlo en las escuelas de fútbol. Tiene nivel de selección cuando juega bien Nardoni. No, y me voy a recalcar el movimiento de maravilla sobre Ayrton Costa, el típico momento 9, ¿no? Y el primer palo es para el segundo, pero el salto en el aire, la suspensión y el cabezazo es excelente. Pero además está la potencia arrolladora con la que él llega, que no sé si lo notaron. Él no cabecea bien la pelota. No. Él le termina dando medio de costado. Porque lo que más le importa en la acción a él es ganarle la posición a Ayrton Costa. Claro. Porque él sabía que medio gol estaba en ganarle la posición a Ayrton Costa. Vamos a escucharlo a Maravilla. Parte, también hay que decirlo, ¿no? Dentro de lo muy, muy particular, lo muy pintoresco, y lo digo con el mayor de los respetos, que tiene este Racing, es su costado religioso. Es un plantel de mucha fe, de mucha creencia en Dios, y Maravilla no es la excepción. Necesitaba convertir quizá partido, ya el partido pasado ir a patear el primer penal, ¿no? Con todo lo que había errado, ya era demasiada la carga. Así que nada, ahí sentí ese alivio y el apoyo de la gente que cuando las cosas no salieron gritaba el mi nombre en tribuna. Así que nada, contento y agradecido Pollo por el aguante cuando las cosas no se dan. No, yo soy de estar tranquilo. Uno al ser hijo de Dios siempre saben que cuando Dios nos quiere preparar pasamos por desierto. Recién decía lo mismo, Jesús tuvo 40 días, Moisés también, y un montón pasando por desierto, donde Dios te prepara para lo que quiere. Nada, esas pequeñas cosas nos fortalecen y también nos dan testimonio, ¿no? Porque si todo nos saldría bien, ¿para qué queremos la fe, no? Así que nada, siempre cuando las cosas no salen, trato de apoyarme, buscar a Dios para que las cosas se puedan acomodar y bueno, nada, tranquilo y contento también por los compañeros, porque cuando yo no convertía, ellos aparecían y eso quiere decir que el equipo no solamente necesita a mí, sino que todos pueden aparecer. Un lindo personaje con una historia de vida fascinante, fascinante la de Maravilla Martínez, y es genial porque esto que vos decías, Marce, te habla con una hermosa sonrisa y después adentro del área, si le dejas la pelota es un asesino serial, y a la hora de ir a trabar te pone la piel, es de esos delanteros que fajan a los defensores, ¿no? Es como para ser promedio, ¿no? Los defensores en general. Con un golpe te volvés. Los defensores en general le dan a los delanteros. Maravilla es termina la pelea y el árbitro le levanta la mano a los dos, empate, porque se dieron lindo de los dos lados. Yo creo que los defensores deben decirle mucha Biblia a vos, pero me molesta palos. También. ¿Cuánto Café Martínez para festejar? No hubo Café Martínez, ¿no? El vestuario. Uno solo. Con el un Café Maravilla Martínez. Exactamente, con el Café Maravilla Martínez le alcanzaba Racing. Después se festejó con otras cosas, ¿no? Pero el Café Maravilla Martínez apareció cuando quedaban cerca de 20 minutos para que terminara el partido y con eso le alcanzó. Y a nosotros también, gracias a la gente de Café Martínez que nos acompaña desde el primer día aquí en Cueste lo que cueste y que nos